Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, un placer volvernos a encontrar para charlar o debatir, si se quiere también, pues temas importantes de nuestro acontecer. Hoy se ha escogido un tema misterioso, porque misterio es lo que no se comprende aunque se sufra, el dolor, el sufrimiento. El sufrimiento es una realidad que a todo ser humano le llega desde cuando nace hasta cuando muere. Posiblemente el sufrimiento es de aquellas únicas experiencias comunes a toda persona. Comunes a toda persona porque se sufre de alguna manera en la vida. Si no fuese esto cierto, pues los chiquillos no saldrían llorando del vientre de sus mamás. Salen llorando, lloran inmediatamente. Y así pasa en toda realidad humana. Lo que viene a cambiar, a configurar de manera distinta este sentimiento, esta dolencia, sea del alma o sea del cuerpo, pues vendría a ser la actitud que la persona asume frente a esto. No es lo mismo el sufrimiento para un animal que para una persona. Y no es lo mismo el sufrimiento para una persona que tiene fe que para una descreída. Y no es lo mismo el sufrimiento para una persona que actúa dentro de la comprensión de la doctrina católica, hay que ser francos, a una que actúa dentro de otra manera de creer. Porque la abarcadura total, la comprensión absoluta del sufrimiento, piensa uno, solo se entiende desde Jesucristo y desde la explicación de esto que lacera el corazón o el cuerpo en el magisterio de la Iglesia, que es presta a explicarnos esto que pasa con el sufrimiento. Creemos de esta manera, Luz Alicia, usted que ha propuesto el tema, haberlo introducido en la óptica que quería o no. Sí, claro. Pienso que es muy pertinente todo lo que has dicho y que nos va enrutando en lo que posiblemente sea el ambiente de nuestra sana discusión. Yo pienso que en los temas anteriores, cuando tocábamos las enfermedades del mundo moderno y hablábamos especialmente de la desesperanza, podríamos conectar muy bien con lo que es la actitud frente al dolor, a la dificultad o al sufrimiento. Creo que el católico tiene que hacer acopio de todas esas, de esos maravillosos dones, digámoslo así, que nos ha dado Dios, en el sentido de que ante una dificultad podemos tener una luz que nos ilumina con mayor fuerza si tenemos muy arraigado el valor de la esperanza en nuestras vidas. Pero el joven, la madre, el padre de hoy, que está metido en un mundo materialista, en un mundo ajeno a esa realidad trascendente y a esa realidad de encuentro con Dios, ha perdido ese norte y entonces tenemos un hombre que es, cuando hablo de un hombre lo hablo en general, háblese de hombre, mujer, niño o joven, que es completamente débil ante una dificultad, ante un dolor y sucumbe con mucha facilidad frente a esas circunstancias. Esa situación es lo que realmente nosotros debíamos analizar. ¿Por qué el hombre de hoy, frente a la dificultad, se doblega tan fácilmente, pierde su norte y vemos incremento en suicidios, incremento en enfermedades depresivas, la ayuda permanente de psicólogos y psiquiatras frente a situaciones que con la fe, el amor y la esperanza lograríamos sacar adelante? Exactamente. Yo pienso que ya empiezas a enrutar la respuesta. Y es precisamente la concepción de lo que esperamos y lo que miramos. ¿Y qué queremos lograr? Estamos actualmente en una época
que es esencialmente el disfrute, el placer, la comodidad, el hedonismo, la rapidez, la eficacia, la eficiencia, todo ya. Y no tenemos nuestros ojos mirando al más allá. Es la satisfacción inmediata contra aquello que nuestros padres y los gente ancestral tenía, que era el sentido de la privación, del dominio, del saber esperar, de que las satisfacciones no son inmediatas, sino en un futuro, en un devenir, que hay una trascendencia. Y esta concepción precisamente de la sociedad, creo que es lo que nos está llevando a tener gente que no sabe soportar ninguna privación, que no sabe soportar ninguna dificultad, porque sus metas son la satisfacción inmediata y desde niño se les ha enseñado a satisfacerse todo placer que tengan y toda necesidad. Precisamente cuando los hijos nos crecen, porque les estamos evitando cualquier dolor que no queremos que sufran, no están preparados y es cuando van a sufrir. Leonardo plantea entonces algo que podría ser motivo de discusión. El sufrimiento hay que eliminarlo, hay que buscarlo, hay que tolerarlo a su pesar, a nuestro pesar. ¿Cuál es la actitud frente al sufrir? Yo creo que no es ni tolerarlo ni propugnarlo, sino saberlo entender. No somos, nunca quererlo. Nunca quererlo. No somos masoquistas. Ese es querer el dolor, es ser masoquista. Bueno, ese no es el sentido. Y cuando un santo, no vía masoquismo, sino vía ofrenda, vía víctima, un alma víctima, busca sufrir, ¿cómo analizarías esto? Es precisamente eso, no es masoquismo. Es el que no está buscando el sufrir. Está buscando el sufrir. No, perdóname. Está buscando es un seguimiento. Está buscando el sufrir. Pero no por el dolor. Ah, eso sí. No por eso el sí, dolor. Eso sí. Más bien diría yo que está aceptando el sufrir y ofreciéndolo. Buscándolo, Alicia. Pero buscándolo en el sentido de que hace privaciones y se desliga de los placeres o del bienestar para acercarse más en su profundidad al encuentro con Dios. En ese sentido podría ser. A ver, porque nosotros sabemos, especialmente en la Edad Media y en los principios del cristianismo, se suscitaron personas que se flagelaban y aún hoy día lo observamos, lo vemos. Incluso en Semana Santa vemos personas flagelándose, dándose latigazos y cosas por el estilo. Yo creo que todo eso puede tener un sentido para quien lo vive y quien lo busca, ¿cierto? Y debe tenerlo, por algo lo hace. Pero no creo que sea eso lo recomendable. O sea, evidentemente el ser humano, el Señor, por ejemplo, ¿qué pide? Y miremoslo bajo el punto de vista del Evangelio. Él pide, sacrificio y oración. O sea, ayuno. ¿Qué es lo que se puede estar buscando con eso? ¿Qué buscó el Señor con eso? Primero, pues dar un ejemplo, obviamente, ¿sí? Pero él, mirado bajo el punto de vista humano, estaba buscando precisamente lo que el pecado destruye en el ser humano. O sea, esa que genera una dicotomía entre la parte espiritual y la parte material o corporal, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que nosotros entremos en esa ruta de someter el cuerpo al espíritu y que sea dominado, pues en esa misma medida nuestros comportamientos van a ser cada vez más ajustados a la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que el sufrimiento es también, y podemos interpretarlo aquí, son aquellas perlas que el Señor decía que no le debemos tirar a los cerdos. O sea, cuando el sufrimiento llega, pues tirarle a los cerdos es no darle ese sentido de trascendencia, o sea, de aceptación de la providencia divina. Porque el Señor no es que genere el sufrimiento es una consecuencia del pecado. Ahora, tenemos que entender que todos tenemos consecuencias del pecado de nuestros antepasados, desde Adán y Eva hasta nuestros más cercanos antepasados, ¿no es cierto? Y desafortunadamente, así como heredamos lo bueno, heredamos lo malo. Así como si nos dijeran a nosotros, bueno, pero entonces, ¿por qué voy a pagar yo el pecado ajeno? Pues no es el pecado, son las consecuencias del pecado. Es como decir, entonces, como yo soy el hijo,
voy a renunciar a la herencia de mi padre, no me den la herencia. Seguro que no va a renunciar. Pues así como hereda lo bueno, hereda lo malo. Siguiendo el hilo de la conversación que me parece muy interesante sobre el sufrimiento, creo que Leonardo dijo, tenemos que entender el sufrimiento. Realmente yo voy a hacer un poco un análisis alrededor de eso, que es, primero, que nadie desea el sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque pues instintivamente, digamos, todos queremos la felicidad absoluta aquí en esta tierra. O sea, queremos no sufrir, queremos no tener problemas, queremos solo tener éxito, es lo que tú decías. Y no estamos preparados. O sea, pero primero porque no sabemos que el sufrimiento se nos aparece en la vida, querramos o no querramos, sin avisarnos, sin previo aviso, en diferentes modos. Unos sufren por una cosa, otros sufren por otra, pero todos los que están en esta tierra, hasta que se mueren, sufren. Entonces, eso es lo primero que debemos comprender, que el sufrimiento no lo podemos rechazar, digamos, porque nos viene. Segundo, el origen, lo tocó Tulio. Tenemos que comprender el origen. Rechazar, Pues no, digamos... más bien evitar. No lo podemos evitar. Evitar o... Lo podemos rechazar no evitar. Bueno, después entrado en eso. Sí. Pero ahorita después decir, no, yo no quiero sufrir. No, No quiero nada. Es imposible. Pues. Hay que entender que Claro, es imposible. imposible. Bueno. Segundo, el origen. Tulio lo tocó así rápidamente. Julio. Y es que el pecado en el paraíso terrenal, como es que el sufrimiento en el paraíso terrenal no existía. Dios no hizo el sufrimiento. Y eso hay que dárselo claro a todo el mundo. Claro está. Cuando nuestros padres se rebelaron contra Dios, entonces comenzó el sufrimiento, digamos, y otras cosas como la muerte, que no existía. Fue entonces. Y ya se vuelve un pecado de naturaleza. Ustedes todos nacemos con esa naturaleza de ese pecado, y en esto incluye el sufrimiento. Entonces, si vamos entendiendo pues esas cosas, y finalmente tenemos que entender que por qué a mí me toca esta desgracia, que es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Y por qué Dios es tan bueno y permitió que me cayera esta desgracia? Esa es la otra pregunta humana, pues, que todos nos hacemos cuando nos llega el sufrimiento. Y entonces hay que analizar primero, que creo que tú dijiste también eso, que es que a todos nos llega. Esa es una donde se refleja la justicia de Dios en cierta forma. No hay nadie exento. Pero cuando a uno le toca, cree que solo a uno le tocó. ¿Me entiendes? Así es. Y entonces uno comienza a rechazar la idea. Y la otra idea que rechaza es, y ahí digo rechazo, ¿por qué Dios, que es tan bueno, permite que yo sufra? ¿Verdad? Que esa idea no la podemos ahora dialogar, porque esa sería una teología que aquí no vamos ahora a dirimir el porqué del sufrimiento. Ahora vamos a hablar de la actitud frente al sufrimiento. Bueno, ya por que eso, está pero ahí. tiene que ver. Aunque no la vamos a discutir, No, pero yo creo que es importante dejar claro Sí. que el sufrimiento es precisamente la elección del hombre. Cuando el hombre se le dio Eso la está claro, capacidad claro. de escoger, escogió Entonces viene y vino el dolor. Vino el primer pecado por mala escogencia. Y ahí Pero- Y esa es la realidad. Por lo Orlando, menos dejar el principio, no discutirlo, Primero, pero por lo Orlando, menos dejar la el cárcel es principio. Adán, hombre. porque Orlando, esto. Orlando, pero es que yo voy en el hilo, De aunque pronto Eva primero. yo voy siguiendo el hilo del sufrimiento, para que un humano comprenda cuando Sí. le llegue pues el sufrimiento. Sí. Porque para tomar una actitud sobre algo, tenés que entenderlo. Eso es lo que comencé. Es correcto. Eso es lo que comencé a decir. Sí. Entonces, en el proceso de entenderlo, ya dije por lo que ahora fue motivo, que
¿por qué no nos gusta el sufrimiento? O sea, ¿por qué lo rechazamos, digo yo? Porque va contra la naturaleza. Esa naturaleza, pero humana, pecadora, o sea, después del horizontal, porque entonces uno dice, ¿qué motivo? ¿Por qué motivo? ¿Por qué sucede el sufrimiento a mí? Entonces, sucede el sufrimiento porque sin darnos cuenta, y eso es a donde conecta, es que lo mismo le pasó a Jesucristo. A Jesucristo le cayó todo el sufrimiento del mundo. Que no debía nada. No debía nada. No era pecador. No era pecador ni nada. Pero ¿qué hizo él? Pues en su acto de redención, convertirlo en amorar al Padre y entregarle eso al Padre. Entonces, si nosotros no sabemos eso, ignoramos eso, sufrimos mucho. A ver, yo creo que vale la pena analizar la actitud que tuvieron los dos ladrones frente a la cruz. O sea, vemos el que aceptó el sufrimiento y reconoció su falta, dijo, nosotros lo merecemos, ¿sí? Al fin y al cabo tenemos culpa, mas este es inocente, ¿sí? Exculpó a Jesús y por eso le pide que tenga compasión de él y el Señor le responde que ese mismo día estará con él en el paraíso. De manera que, en cambio, el otro que hizo, renegó del sufrimiento. Entonces ahí vemos las dos actitudes que nosotros podemos asumir. Entonces, el uno se capitaliza el sufrimiento con miras a estar con Dios, ¿sí? Con miras al cielo, con un fin sobrenatural. Y el otro todo lo reduce a una instancia natural de muerte que venía sufriendo, ¿sí? Y que lo conducía a algo que él no quería ser conducido, aún, ni seguro que no se creía culpable tampoco. Pero conociendo, Julio, conociendo esto que ustedes han explicado y de lo que participamos todos en esa concepción, en esa conceptualización, en ese origen y en esa comprensión del dolor, conociendo todo esto y que el dolor es capitalizable, que el dolor es redentor, que el dolor nos salva porque verdaderamente es salvador, preguntémosle aquí al señor abogado que no ha querido intervenir o porque no sufre o porque sufre mucho, preguntémosle si es justo luchar contra el sufrimiento, Tulio Jorge. Porque acuérdese lo que hemos dicho, una cosa santa sufrir, según lo que aquí se ha explicado, es una cosa santísima. ¿Vamos a poder luchar contra el sufrimiento o no? Hombre, yo creo que frente al sufrimiento hay dos opciones, la de la aceptación o la del rechazo. No me vaya a esconder la respuesta. ¿Cuándo hay aceptación del sufrimiento y cuándo hay rechazo? Hay rechazo del sufrimiento cuando yo no tengo fe. Cuando yo no tengo fe, opto por decir, no quiero sufrir, paro aquí. Usted me habla de fe, usted me habla de Dios. Yo no creo en Dios, a mí no me interesa su Dios. ¿Y se le acabó el sufrimiento? Se le vino el sufrimiento. Ah, bueno. Entonces, esa persona rechaza el sufrimiento. Y nosotros estamos hablando del sufrimiento en el sentido cristiano. El sentido cristiano tiene otra opción frente al sufrimiento, ya sea material o sea pena moral. El sufrimiento para nosotros, los cristianos católicos, es la cruz que aceptamos frente a las situaciones de la vida. No estamos evadiéndola, la estamos aceptando. Vamos a un ejemplo. Hoy por hoy, la relatividad moral, la mentalidad moderna está creando por todos los medios las facilitaciones al divorcio. Un católico cristiano, frente a esta mentalidad moderna de huir de una situación, no debe optar por aquel irse, por aquel mejor evadirse, porque el catolicismo nos está diciendo que es indisoluble, que esa situación hay que afrontarla. Eso es un sufrimiento que se afronta cristianamente, como Cristo nos enseñó, aguantar al otro. Asimismo, ocurre con el sufrimiento material. Supongamos lo físico. Es la misma situación. Es
querer, no evadirme de ese sufrimiento. Claro que puedo aceptar lo que nos diga la medicina y todas estas cosas, pero si es un sufrimiento que uno entiende que se lo envió el Señor para purificarlo, porque nosotros tenemos en mente es esa vida trascendente, entonces lo debemos de aceptar. Entonces, lo que para nosotros es importante es el sentido cristiano del sufrimiento en cualquiera de esas dos ópticas, el ideal, el sufrimiento ideal o el sufrimiento material. Nosotros, los cristianos católicos, debemos aceptar el sufrimiento como aceptamos la voluntad de Dios. No contestó la pregunta. No, pero está muy bien. O sea, lo que nos ha dicho Tulio Jorge es muy, muy atinado Lo es, pero no la contestó. al tema. Se puede luchar contra el sufrimiento. Entonces allá voy. Una persona podría tomar la tesis de Tulio, perdón, Luz Alicia. A ver, hombre. Si no la esculca, si no la discierne, que es muy cierta, pero la podría complicar diciendo que hay que sufrir, que no se debe admitir el tratamiento médico porque esto me lo mandó Dios, o que no sé. Es que perdóneme Orlando, entonces dígame usted, ¿qué es luchar contra el sufrimiento? Yo le doy mi respuesta. Quererlo suprimir. Quererlo suprimir, Sí. eso es imposible. No es imposible. No, el sufrimiento lo vamos a tener en la vida, sea como sea, No. el sufrimiento es inevitable en cualquier área. Pero hay que luchar contra el sufrimiento Hay que en la mayoría de los casos. Bueno, pero ¿cómo se Yo lucha? llamaría más bien eso. Perdóname un momentico. Sí. Se lucha de dos maneras. Se lucha aceptando el sufrimiento frente a Cristo. Sufro por ti, Cristo. ¿Te Que tú tomarías el me- remedio? Claro. Para el Claro. Bueno, entonces está luchando contra el sufrimiento. Sí, señor, pero esto es que una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el masoquismo que usted pretende. Es que yo no puedo pretender ser masoquista, eso no me obliga a la religión. La religión no me obliga a ser masoquista, a sufrir Valga por el la sufrir. aclaración. Ajá. Y yo pienso que eso nos lleva como a una reflexión más sobre lo que es, digamos, la formación del católico para el sufrimiento, para el dolor o para enfrentar la dificultad. Pienso que eso es lo que nos está fallando en la sociedad moderna. Hoy no se educa al hombre para dilucidar hasta dónde él tiene una capacidad de aceptar una dificultad, un dolor o un sufrimiento apoyado en su fe o también en su parte humana, y entonces se le buscan vías facilistas. La mamá moderna hoy se anticipa al llanto del niño para que el niño no vaya a tener hambre, para que el niño no vaya a expresar dolor. Toda la comodidad de la vida moderna, que es muy buena, que es muy loable, que es muy en beneficio también de los niños, de los bebés, permite que el niño no sienta ningún sufrimiento. El hecho de que hoy el niño pueda utilizar un pañal siempre seco, nunca va a sentir que está humedecido, que tiene necesidad de cambio de pañal. Entonces, esas situaciones que son cotidianas, que son simplistas, que son sencillas, son las que de alguna manera nos van enfrentando a afrontar las dificultades. La mamá hoy se anticipa a todas esas cosas, entonces el niño no tiene dolor. La mamá dice, es que yo no quiero que mi hijo pase por las que yo pasé, y se anticipa o hace los sacrificios que sean, o el padre que no tiene los recursos para darle la última tecnología se endeuda o hace alguna situación, pero que su hijo no vaya a pasar por las que él pasó. Esa es una falsa formación frente al dolor. Entonces ni el niño, ni el joven de hoy, ni el mismo adulto son capaces ante una dificultad de decir, por Dios, yo como ser humano, creado por Dios, con fe, con esperanza y con amor, soy capaz de enfrentar una situación. Llega a un empleo y lo despiden por recorte de personal y se le acabó la vida. Se destruye automáticamente. Entonces son situaciones de dolor de vida cotidiana. Ahora, lo que tú dices, una enfermedad grave, es cierto, se toma el remedio para la enfermedad, pero en el fondo de su corazón hay un ofrecimiento a Dios de ese dolor para purificar su propia alma. Cuando yo le digo a Dios, no le voy a decir, gracias porque me pusiste a sufrir. No, gracias Señor por todo lo que me has dado en la vida, pero esta dificultad que en este momento tengo, esta enfermedad que puede ser muy dura para mí y para mi familia, te la ofrezco para que me des la fuerza de salir adelante. Y entonces yo tengo una ayuda divina para enfrentar el dolor, que es lo que hoy no formamos ni al niño, ni al joven, ni a la misma madre, ni al padre. Hoy es padre de sufrir, como dicen por ahí en la televisión. Sí.
yo creo que es muy claro. Y yo me represento el sufrimiento como si fuera un camino. Yo salgo a caminar y voy hacia algún lugar. Tengo una meta donde llegar. Pero sé que ese camino va a tener terrenos fáciles, terrenos dificultosos. Algunos que yo puedo abreviar y otros no. Es lo mismo. Nosotros en esta vida vamos a tener ratos placenteros y ratos de dificultad. Algunos sufrimientos los vamos a poder evitar, el caso que acabas de poner. Si tú tienes una enfermedad y tienes un dolor, pues acude a la medicina. No hay ningún problema que acudas a la medicina. Obligación moral es acudir a la medicina. Pues sí, pues no, porque alguien quiere que no se le quite el dolor, y de hecho ha habido pacientes que prefieren que no se les quite el dolor para ofrecerlo como... Bueno, pero ya es pero no, sublimar el dolor, sí, ya eso, es, sí. Pero déjame... Otro sí es de psiquiatra. Sí, pero eso es muy importante. Perdóneme. Un momentico, Leonardo, pero es muy importante la sublimación del dolor. Eso entra en la esfera de lo santo, del heroísmo. Es una perfección cristiana. Eso es una perfección cristiana. Yo pongo una moción de orden porque es que me quitaron aceptada. En ese camino no iba. Sin sufrimiento. No, en ese camino iba. Precisamente en ese caminar hay distintas posturas. Entonces, cuando tenemos el sacrificio inevitable y el evitable, el que puedes evitar, listo, y el no evitable ya lo comentamos más ahora si quieres, más adelante, cuando tú, pudiendo evitar, no lo evitas. Ese es otro tema. Bueno, el no evitable, hay varias posiciones. Uno, quien no cree, quien no tiene trascendencia, es una verdadera molestia para él. No acepta el dolor. Y ese hecho de no aceptar el dolor, se le suma la repugnancia al dolor. Viene el hastío y los suicidios, que son frecuentemente entre los ateos. Aquí estamos mirando, es precisamente aquella época de los 60 de los existencialistas y toda la literatura. Es eso, la falta de Dios, el hastío, la depresión, la aburrición y el sufrimiento. Claro. Ahora, quienes creen en la trascendencia ante un dolor inevitable tiene varias opciones. Uno, la aceptación pasiva, porque sabe que en esta vida no todo es dulce y que hay situaciones amargas, pero él comprende que hay un más allá y que vale la pena vivir ese, pero es una situación pasiva. El que dice bendito sea mi Dios. Sí, bendito sea mi Dios y punto. Ya. El otro, que lo usan frecuentemente los santos, el dolor, es como una vacuna. Tú te previenes con pequeñas dosis de dificultad para prevenir dificultades más avanzadas, prevenir de caer en la tentación, en el pecado. Es como un vacunarse. Sí. Y el otro es el de la ofrenda, un espacio espiritual más alto. Cuando tú tienes ese dolor, lo has entendido, pero sabes que no solo lo vas a padecer porque te tocó, sino que vas a ser corredentor, que es lo que quiere el Señor. Es decir, esas dificultades que sirvan a la redención de la humanidad. A ver, yo creo que todo eso es un misterio. Tan misterio es el pecado como el dolor. Obviamente que nuestra teología nos habla muy claramente de las consecuencias del pecado. Y vemos que el Señor nos redimió y el pecado continúa, ¿no es cierto? Lo mismo que el dolor. O sea, Él no vino a quitar ni el pecado ni el dolor. Vino, sí, a redimirnos del pecado. ¿Pero quiénes? Quienes precisamente se suban a la cruz. Él dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Entonces hay que pensar que podríamos decir, aunque aparentemente no, la gente no lo ve así, que el sufrir por Cristo nuestro Señor es una bendición de Dios. Un pequeño paréntesis, está dentro, porque está una dentro. Cosa que es cierta, pero que de pronto no se quede por ahí alguna duda. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Acabas de decir, no vino a quitar el pecado. En el contexto que lo estás diciendo es verdad, pero sería bueno que... A ver, él vino... No se eliminó, pero... Aquí no pueden quedar dudas de nada. No, es que el pecado no se eliminó, que seguimos pecando. Pero sí lo quita el Señor. ¿Cómo? Por eso. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Pero quien se adhiere a Él y se sube a la cruz. Y lo limpia. Lo quita. El pecado existe, lo limpia. A ver, incluso... Lo elimina Dios. Hay que entender una cosa. El pecado no es limpiable. Ni lo elimina. El pecado se elimina. No, se elimina y se elimina, mas no las consecuencias del pecado. Es que precisamente por eso creemos en el purgatorio. Adelante, porque sabemos que necesitamos purificación, porque es que los pecados son sociales, los pecados se transmiten, ¿sí? Y afectan a las personas.
precisamente porque se hacen en un contexto social. Todo pecado, por oculto que sea, tiene repercusiones sociales. Sí, me parece que hemos entrado a un campo muy profundo de la teología, pues. Claro. Donde está explicando cómo es el proceso del pecado, del sufrimiento, todo lo que dijo Julio, principalmente, y lo que también dijo Leonardo. Pues Alicia, cuando nos vamos del tema... A eso voy yo. Sí. Yo quiero volver un poquito a la actitud que debemos tomar, que por eso al principio toqué el factor conocimiento del origen. O sea, si nos queremos entender pues, o manejar, por decir, el sufrimiento, lo primero es conocer el origen porque estamos reconciliados con la ellos. Segunda, que está relacionado con todo lo que hemos hablado, pero yo lo quiero precisar en forma práctica, es ¿para qué sirve el dolor? Esa es la pregunta que me debo hacer cuando me digan, ¿para qué me sirve esto? Y ya ustedes lo dijeron en forma teológica, y yo lo voy a decir en forma más práctica. Me sirve, primero, pues estamos hablando de un creyente. El que no es creyente, ya ese no tiene camino por ese lado. Ese se va a la desesperanza, al suicidio, a donde sea, pues ya ese problema de falta de Dios. Pero estamos hablando del creyente. El creyente va a decir, ¿para qué me sirve? Entonces, me sirve para llegar a la meta, para salvarme, para llegar a la vida eterna, para mejorar mi vida también, ser un mejor cristiano. Me sirve para un mejor cristiano, me sirve para ser más caritativo con los demás, para comprender a los enfermos, para comprender a los que sufren, porque yo sufro. Entonces, para eso me sirve. Me sirve para también, si yo entiendo bien el Evangelio, y algunos han leído el capítulo de Job, ahí está explicado. Todo lo que estamos hablando ahí está explicado todo. Si recibimos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? Nos dice el libro de Job. Por eso, ahí está como muy bien explicado todo esto que estamos hablando. Y yo recomiendo que los que quieren saber algo del sufrimiento y entender bien esto que estamos diciendo, que se lea el libro de Job. Pero hay una cuestión que personalmente concluyo de esto que hemos hablado hasta este momento, cuando llevamos la mitad del programa, un poco más. Entonces la humanidad está en un problema muy grave. ¿Por qué razón? Faltaría en la educación primaria, no me refiero a la escuela primaria, sino en la primera educación de cualquier ser humano, una pedagogía del dolor, pero intensa, total, absoluta. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, a medida que pasa el tiempo, a medida que el progreso suscita facilidades, va perdiendo capacidad de sufrir. Juan Jacobo Rousseau hablaba pues de que el progreso debilitaba al hombre. Él creo que empleaba otro término como que afeminaba a la sociedad. En este sentido lo diría. Mire una cosa. Yo sé que ir de aquí a Guarne a pie es un sufrimiento. ¿Para qué voy a ir a pie si tengo un carro? Por ese lado ya dejo de sufrir. ¿Para qué voy a Bogotá un mes en mula si tengo un avión que me lleva en 25 minutos? ¿Cierto? Si se me encona una herida, ¿para qué uso sulfas que ya están superadas por la penicilina médico? ¿Cierto? Entonces la vida para mí cada día es muchísimo más cómoda. Y si es muchísimo más cómoda, contra el progreso no se puede ir. Contra el progreso. Estamos hablando, perdóneme, y ese enfoque que usted hace es del progreso material. Pero debe ir correlativo el progreso material al progreso espiritual. El progreso material debilita también. Pero el problema, perdóneme, el problema en la sociedad actual es que el hombre progresa materialmente,
y se vuelve muelle en el aspecto espiritual. Lo tiene que cruzar. Le explico. Hoy por hoy, teniendo los medios para cultivarse mejor la persona, no se cultiva. Hoy prefiere el hombre sentarse frente al televisor que ir a buscar en su biblioteca o en su vía de internet, en lo que sea, cultivarse. El hombre no se cultiva. Y ahí es donde ha permitido el hombre ser una masa que los medios de comunicación lo manipulan y hacen de él lo que quiere. Pero es pereza intelectual del hombre, porque el hombre bien se educa de ingeniero, pero no piensa en el espíritu. Y lo más importante es que cuando el hombre termine su etapa de producción, es decir, esté pensionado, ahí sí va a disfrutar del espíritu, si está educado. Porque si no está educado... ¿Le pega un tiro? No, va a vivir pendiente de una hamaca y del resultado que le envíe el fondo de pensiones, en fin. O de la cerveza. O de la cervecita. Va a morir muy pronto porque no tiene vida espiritual. Sí, señor. Pienso que todo eso nos va llevando como a una reflexión importante. Por un lado, la parte educativa es fundamental. Yo pienso que el católico, pues, creo que esa es una realidad muy triste, ha hecho conciencia de alguna manera de que la gracia le ha venido gratuitamente de Dios y que como le ha sido dada gratuitamente por el bautismo, nada tiene que hacer ni para incrementarla, ni para perfeccionarla, ni para lucharla, porque es que eso fue un don, un regalito que nos dieron consciente o inconscientemente en el bautismo. El atleta hace los sacrificios habidos y por haber para poder conquistar su triunfo. El alpinista lo mismo, el futbolista igual se mete en una concentración que no ve ni a la esposa ni a los hijos, ni el alimento que quiere, sino el que le dan porque es el necesario y hace todos esos sacrificios para lograr el éxito. Los católicos recibimos el bautismo y tal como lo recibimos nos quedamos tan frescos. En la escuela, mal que bien, nos pasan un poquito de información sobre nuestra ideología católica y en la familia nos parece que eso no es necesario. Lo importante es que el niño no sufra, no tenga dificultades, no pase por ningún dolor. Entonces el católico de hoy no hace el entrenamiento ni las rutinas necesarias para perfeccionarse en la gracia, que es la única que lo salva del pecado. Porque es que el pecado vino inherente a nosotros por la herencia. Lo que ustedes han dicho es muy cierto y es muy centrado en los principios de nuestra fe. Pero no se hace nada por superar eso y la gracia es la única que a nosotros nos permitiría poder superar esa condición de pecado. Y esa condición solo lo hacemos a través de un entrenamiento fuerte. Ese entrenamiento fuerte no es el que a mí me llegue una pena, una angustia, una enfermedad y yo diga, es que es la voluntad de Dios y me quede tan callada. No, es que tenemos que tener conciencia de eso y saberlo ofrecer en el momento oportuno y saberlo, llevar a cabalidad. Lo que tú dices, Orlando, es cierto. Yo no voy a irme a Bogotá a pie si me puedo ir en 20 minutos en un avión. Es que al católico no le ha sido vedado utilizar las comodidades de la vida moderna. Lo que le es vedado es usufructuar eso para ser más materialista y menos católico. Esa es la situación. Exacto. Y nosotros los creyentes católicos debemos tener en cuenta que el evangelio es pobreza, es sufrimiento, es castidad e incluso es martirio. Pero no es un sufrimiento por el sufrimiento. No es el masoquismo, es un sufrimiento porque estamos aceptando la voluntad de Dios, porque vamos en busca de una meta, que es la vida eterna. Es que Jesús dice muy clarito, si quieres venir en pos de mí, deja a tu padre, a tu madre, a tu hermano, toma tu cruz, ven y sígueme, pero no te está diciendo muérete en el dolor, no, sé consciente del camino que vas a coger y camina. Y fuera de eso hay una paradoja, y es que nosotros creemos que el sufrimiento es fatal, y miren ustedes una cosa, el entender precisamente el sufrir aliviana las cargas, aliviana la cruz. Yo pienso que aquello que acabas de mencionar sobre esa parte del evangelio que nos dice toma tu cruz y sígueme, tenemos que entender exactamente a dónde nos lleva ese seguimiento de Jesús y no nos puede llevar a otra parte distinta que a la cruz y al Calvario,
sea, hay que subir al Calvario. Ahora, obviamente que los calvarios son todos distintos. Para cada uno el Calvario es diferente. Uno sufre por una cosa, otro sufre por otra. Entonces, el asunto es que estemos siguiendo a Cristo. Y precisamente en ese seguimiento es donde el Señor también hace cumplir su palabra, que nos va a aliviar, o sea, nos ayuda a llevar ese sufrimiento. Y no solamente eso, sino que hay que entender que el sufrimiento es redentor. Como es redentor, cuando nosotros asumimos la cruz y ponemos ese sufrimiento al servicio de la redención de otros, ¿sí?, entonces se vuelve santificador. Entonces, ¿cuánta gente se salva por una cama por una cama donde hay un enfermo que está padeciendo y sufriendo por aquellos que están pecando? Y que pueden llegar, precisamente vienen las gracias de conversión. O sea, bien decía San Pablo, es que todavía no ha terminado la redención. O sea, no está completa. Nosotros tenemos que completar la redención de Cristo, porque Cristo no quiere hacer, o Dios no ha querido hacer las cosas sin el hombre. Sí. Concluyo plenamente en lo que tú has dicho y resumo. El que no sufre por lograr la meta de seguir el camino de Jesucristo hacia la vida eterna, ese va en mal camino y ese sufrimiento lo va a perder, no lo va a capitalizar, por decir así. Eso es cierto. Pero yo iba a referirme al tema de la educación, que por qué es que ahora, y creo que Orlando también mencionó eso, tan difícil por el materialismo, que la persona ni siquiera piense en esto que estamos hablando, sino que, el dolor, que eso es injusto, eso es tal cosa, y se vuelve pues un pánico en frente del dolor. Y es porque creo, y Alicia lo dijo muy claro, en la familia, que es donde comienza la formación desde el vientre hasta que tiene una edad pues, de uso de razón, etcétera, es que no entendemos que la mejor educación para seguir a Cristo, o sea, para ser católico, hay que enseñarle primero el sacrificio. O sea, tenemos que, aunque no tengamos dolor, si hay algo que nos gusta, renunciar a eso porque nos conviene, nos conviene. Entonces, si el niño y el joven y el futuro católico lleva eso en su mente, cuando le llegue el dolor no lo sorprende, porque sabe que tiene que escoger entre la vida eterna y no sufrir. Sí, eso es muy importante. Yo creo que es que hay una mala concepción ahora de la educación, y es lo que de pronto los padres dicen, no podemos traumatizar al niño. Y no saben que el no enseñarle el valor del sufrimiento y que hay sufrimiento en la vida es verdaderamente traumatizar la niñez. Yo creo que hace falta la antipedagógica palmada. Sí, yo creo que eso hace falta. Y yo lo digo en este sentido. O sea, pensemos en Dios. Digámosle, hombre, Dios... Santa palmada, diríamos mucho. Exacto, una santa palmada. Si Dios ve que vamos por un camino torcido y que nos vamos a perder, y que si a través de una enfermedad o de un sufrimiento específico vamos a retroceder, pues le pasa lo mismo a un padre que ve a un hijo que se va a tirar por un balcón por estar jugando ahí, pues le da una palmada para que se retire de ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está evitando un mal peor. Entonces, de esa misma manera podemos verlo también. O sea, ¿qué hace Dios cuando permite el sufrimiento en las personas? Por eso muchas veces dicen, hombre, vaya a su casa, porque va el hombre acongojado a buscar, yo no sé, el psicólogo, el sacerdote, es que vea lo que me está pasando, vaya que lo está visitando el Señor. ¿Por qué? Sí, porque es que el Señor nos visita, y nos visita con el sufrimiento. Hombre, una aclaración. Es que nos tenemos que vacunar contra el dolor. ¿Qué es una vacuna? Es precisamente eso. Pequeñas porciones de un virus o de una proteína del virus que se le da al individuo para que la vaya reconociendo y haciendo defensas. Así es. Que el día de verdad que venga el virus virulento
Si no tiene esa defensa, lo va a atacar con fuerza. Lo mismo es el dolor. Tenemos que dar enseñar a las personas poco a poco ver la presencia del dolor para que sepa encontrarse con los embates de la vida. Me gustaría aclarar una cosita, hombre, en la cual seguimos creyendo. La fe católica desvela, es como se dice, el misterio del hombre frente a estas realidades. No que se comprenda, sino que se entiende. De pronto es un contrasentido, puedes emplear estos términos, pero valga. ¿Por qué razón? Es que uno se pone a ver las tesis de otras formas de creer, y esto lo decimos con aprecio y caridad. Todo su discurso apunta a la prosperidad y al beneficio económico de la fe, como si Dios fuera un proveedor de fincas, de carros, de casas. Entonces el discurso de otras, no de otras, porque la única iglesia que existe fue la que fundó Jesucristo, que con propiedad es la iglesia, de aquellas formas de creer que se han separado del eje central del tronco, predican con base en la prosperidad económica. Entonces, cuando esa persona de tanta fe, de tanto predicar, de tanta Biblia, no sale de su problema económico, ¿qué le queda? Hombre, en Dios está la situación, la suerte de uno. Dios habla de muy diferentes lenguajes. La pobreza es un lenguaje, la riqueza es otro. Y cuando uno va a decir, el buen católico, el que comprenda esto, que su dinero que tiene lo hace superior a los demás, o que su pobreza que tiene le hace inferior a los demás, es neutro. Hay que utilizar los bienes según la voluntad de Dios. Pero resumiendo esto, quiero decir, no es predicable nuestra fe católica en el sentido de las economías. Nos parece absurdo. Y el sufrir puede tener muchas acepciones, pero quisiera tomarlo en la acepción del abstenerse. El abstenerse es importante en la fe católica. El abstenerse, por ejemplo, en el ayuno. Esteban Gobi, en sus locuciones que recibe de la Santísima Virgen, le dice la Santísima Virgen: yo prefiero el siguiente ayuno, el abstenerse del mal y del pecado, el abstenerse del fumar, el abstenerse de beber, el abstenerse de ir a espectáculos, el abstenerse de ver televisión. Todo esto llena de maldad el corazón. Pero miren que hay otro ayuno, y este es más exigente, y que también lo pide Jesús en el Evangelio para expulsar los demonios. Es el ayuno de la alimentación. Son abstenciones que las debemos tener en cuenta hoy, cuando se hace muy evidente este problema de la depresión. Hoy la gente sufre intensamente por el fenómeno de la depresión. Cuánto bien han dicho los místicos que representa para la depresión el orar, el abstenerse en estos términos. Yo creo que hay muchas conclusiones importantes en lo que hemos trabajado hoy. Quiero como resaltar algunos aspectos. Uno, estoy de acuerdo con que la fe nuestra no tiene que ser una fe proveedora de lo material. Es decir, no, la finca, la casa y el carro no se consiguen solamente porque Dios nos esté mandando entonces acciones o capitales. Es que tenemos que distinguir, y en eso yo creo que hemos fallado tanto en la escuela como en la educación, como en la familia, en fortalecer la fe del individuo, entendiendo lo que es humanamente natural y humanamente trascendente. Entonces, lo natural lo vamos a conseguir con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra formación. Y entonces, si nos esforzamos en el trabajo, si somos brillantes, si tenemos capacidad de manejar nuestra propia vida de recursos, posiblemente vamos a tener muy buenas comodidades. Si no se nos han dado esas posibilidades, igualmente vamos a salir adelante con una provisión de necesidades básicas. Pero lo importante es formar al individuo
hacia la trascendencia y hacia la capacidad de encontrar en la luz del espíritu la posibilidad de ser cada día mejores. ¿Qué nos está pasando en la sociedad de hoy? Que entonces no pensamos en la familia, sino en cómo le vamos a dar el carro, cómo vamos a sacar el niño a un viaje, cómo le vamos a dar el mejor vestido, pero no le damos los elementos para que enfrente dificultad o para que sea capaz de ofrecerle eso a Dios. Y esa es la parte espiritual y trascendente que le hemos quitado a ese componente educativo. Por eso tenemos entonces católicos más flojos frente a eso. Yo me atrevería a decir que es a todos los niveles. Cuando en la iglesia, por ejemplo, en una misa dominical, el sacerdote se abstiene de predicar o simplemente dedica 3 minutos a hacer alusión para que la gente no se me canse, hemos cambiado el sistema a como era antes. Es decir, era completo el mensaje del evangelio, independiente de que nos cansemos o no nos cansemos. Estamos ofreciéndole un espacio a Dios. Entonces, la vida moderna nos ha llevado a eso, a quitar todo lo que de alguna manera pueda tener el componente de dificultad. Y cuando la dificultad aparece, sucumbimos porque no tenemos capacidades absolutamente de salir adelante. ¿Y cuán necesario? Al templo, hay al supermercado para que aproveche. ¿Y cuán necesario es en la homilía hablar de esto, del sufrimiento, de los valores cristianos? Bueno, Luz Alicia. Pues yo creo que concluimos invitando a una reflexión muy seria en el interior de la familia y del ser humano hacia su actitud frente a la formación del dolor, de la dificultad, ofreciéndole eso realmente a Dios y buscando el norte de la meta que nosotros nos hemos propuesto, donde la alegría y el dolor son los componentes básicos para llegar a ella. El anterior programa también puede ser sintonizado en abacomunicaciones.com en hora y día que usted prefiera. Controversia frente al mundo.